El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 25. Segunda parte. El ser para sí. Capítulo 2. La temporalidad. 2. Ontología de la temporalidad. B. Dinámica de la temporalidad. El hecho de que el surgimiento del para sí se opere necesariamente según las tres dimensiones de la temporalidad no nos enseña nada sobre el problema de la duración, que pertenece a la dinámica del tiempo. A primera vista, el problema parece doble. ¿Por qué el para sí padece esa modificación de su ser que lo hace volverse pasado? ¿Y por qué un nuevo para sí surge ex nihilo para volverse el presente de ese pasado? Ese problema ha sido enmascarado mucho tiempo por una concepción del ser como en sí. El nervio de la refutación kantiana del idealismo de Berkeley, así como un argumento favorito de Leibniz, es que el cambio implica de por sí la permanencia. Si suponemos entonces cierta permanencia intemporal que permanezca a través del tiempo, la temporalidad se reduce a no ser más que la medida y el orden del cambio. Sin cambio no hay temporalidad, ya que el tiempo no puede hacer presa en lo permanente y lo idéntico. Si por otra parte, como en Leibniz, el cambio mismo es dado como la explicación lógica de una relación de consecuencias a premisas, es decir, como el desarrollo de los atributos de un sujeto permanente, entonces ya no hay temporalidad real. Pero esta concepción reposa sobre bastantes errores. En primer lugar, la subsistencia de un elemento permanente junto a lo que cambia no puede permitir al cambio constituirse como tal, salvo a los ojos de un testigo que fuera él mismo unidad de lo que cambia y de lo que permanece. En una palabra, la unidad del cambio y de lo que permanece es necesaria para la constitución del cambio como tal. Pero este término mismo de unidad, del que Leibniz y Kant han abusado, no significa aquí gran cosa. ¿Qué quiere decirse con esa unidad de elementos inconexos? ¿Acaso no es sino la vinculación puramente exterior? Entonces carece de sentido. Es menester que sea unidad de ser. Pero esta unidad de ser equivale a exigir que lo permanente sea lo que cambia. Por ello es extática por esencia. Además, es destructora del carácter de en sí, de la permanencia y del cambio. Y no se diga que permanencia y cambio se toman ahí como fenómenos y no tienen más que un ser relativo. El en sí no se opone a los fenómenos como lo hace el noúmeno. Un fenómeno es en sí, en los términos mismos de nuestra definición, cuando es lo que es, así sea en relación con un sujeto o con otro fenómeno. Y, por otra parte, la aparición de la relación como aquello que determina los fenómenos, y por otra parte, la aparición de la relación como aquello que determina los fenómenos, los aspectos unos de los otros, supone anteriormente el surgimiento de un ser extático que puede hacer lo que no es para fundar el en otra parte y el respecto de. Recurrir a la permanencia para fundar el cambio es, además, perfectamente inútil. Lo que quiere mostrarse es que un cambio absoluto no es ya cambio propiamente hablando, puesto que no queda nada que cambie o con respecto a lo cual haya cambio. Pero, en realidad, basta que lo que cambie sea en el modo pasado su estado anterior para que la primera clase se torne superflua. En este caso, el cambio puede ser absoluto. Puede tratarse de una metamorfosis que afecte al ser íntegro. No dejará, por eso, de constituirse como cambio con respecto a un estado anterior, siendo el estado en el pasado en el modo del era. Este nexo con el pasado reemplaza a la pseudo necesidad de la permanencia. Esta y el problema de la duración pueden y debe plantearse a propósito de cambios absolutos. Por otra parte, no hay otros, ni aun en el mundo, hasta cierto umbral, por otra parte, no hay otros,
ni aun en el mundo. Hasta cierto umbral son inexistentes. Pasado este umbral, se extienden a la forma total, como lo han mostrado las experiencias de los gestaltistas. Pero, además, cuando se trata de la realidad humana, lo necesario es el cambio puro y absoluto, que muy bien puede ser, por otra parte, el umbral que cambie, y que es la duración misma. Aun si admitimos, por ejemplo, la presencia absoluta vacía de un para sí, aún en sí permanente, como simple conciencia de este para sí, la sola existencia de la conciencia implicaría la temporalidad, ya que ella tendría que ser, sin cambio, lo que es, en la forma de haberlo sido. No habría, pues, eternidad, sino necesidad constante para el para sí presente, de volverse pasado de un nuevo presente, y ello en virtud del ser mismo de la conciencia. Y si se nos dijera que esta perpetua reanudación del pasado al presente por un nuevo presente implica un cambio interno del para sí, responderíamos que entonces la temporalidad del para sí es el fundamento del cambio, y no el cambio el fundamento de la temporalidad. Nada puede, pues, enmascararnos estos problemas que parecen a primera vista insolubles. ¿Por qué el presente se vuelve pasado? ¿Cuál es este nuevo presente que surge entonces? ¿De dónde viene y por qué sobrevive? ¿Y por qué sobreviene? Y notemos bien, como lo muestra nuestra hipótesis de una conciencia vacía, que lo que está en cuestión aquí no es la necesidad de que una permanencia salte en cascada de instante en instante, manteniéndose materialmente como permanencia, sino la necesidad de que el ser, cualquiera que fuere, se metaforsee íntegramente, a la vez en forma y contenido, se abisma en el pasado y a la vez se produzca ex nihilo hacia el futuro. Pero, ¿hay acaso dos problemas? Examinémoslos mejor. El presente no podría pasar sino convirtiéndose en el antes de un para sí, que se constituya como el después. No hay, pues, sino un solo fenómeno, surgimiento de un nuevo presente que preterifica al presente que él era, y preterificación de un presente que entraña la aparición de un para sí, para el cual ese presente se convertirá en pasado. El fenómeno del devenir temporal es una modificación global, ya que un pasado que no fuera pasado de nada no será ya un pasado, puesto que un presente debe ser necesariamente presente de ese pasado. Esta metamorfosis, por otra parte, no alcanza solo al presente puro. El pasado anterior y el futuro son afectados igualmente. El pasado del presente que ha sufrido la modificación de preteridad se vuelve pasado de un pasado pluscuamperfecto. En lo que le concierne, queda suprimida de una vez la heterogeneidad del presente y del pasado, ya que lo que se distinguía del pasado como presente se convirtió en pasado. En el curso de la metamorfosis, el presente sigue siendo presente en este pasado, pero se convierte en presente pasado de ese pasado. Ello significa, en primer término, que es homogéneo a la serie del pasado que se remonta desde él hasta el nacimiento, y además que ya no es su pasado en la forma de tener que serlo, sino en el modo de haber tenido que serlo. El nexo entre pasado y pluscuamperfecto es un nexo que es en el modo del en sí, y este nexo aparece sobre el fundamento del para sí presente. Este sostiene la serie del pasado y de los pluscuamperfectos, soldados en un solo bloque. El futuro, por otra parte, aunque alcanzado análogamente por la metamorfosis, no deja de ser futuro, es decir, de permanecer fuera del para sí, delante, allende el ser, pero se convierte en futuro de un pasado o futuro anterior. Puede mantener dos clases de relaciones con el nuevo presente, según se trate del futuro inmediato o del futuro remoto. En un primer caso, el presente se da como siendo ese futuro con respecto al pasado. Es lo que yo esperaba, helo aquí. Es el presente de su pasado, en el modo del futuro anterior de ese pasado. Pero a la vez que es para sí, como el futuro de ese pasado, se realiza como para sí, y por lo tanto como no siendo lo que el futuro prometía ser.
hay desdoblamiento. El presente se convierte en futuro anterior del pasado, al tiempo que niega ser ese futuro. Y el futuro primitivo no es realizado para nada. Ya no es futuro con respecto al presente, sin dejar de ser futuro con respecto al pasado. Se convierte en el copresente irrealizable del presente y conserva una idealidad total. ¿Y es esto lo que yo esperaba? Sigue siendo futuro idealmente copresente del presente, como futuro irrealizado del pasado de este presente. En el caso en que el futuro es remoto, sigue siendo futuro con respecto al nuevo presente, pero si el presente no se constituye a sí mismo como carencia de ese futuro, pierde su carácter de posibilidad. En este caso, el futuro anterior se convierte en posible indiferente con respecto al nuevo presente, y no es su posible. En ese sentido, no se posibilita más, pero recibe al ser en sí en tanto que posible. Se convierte en posible dado, es decir, en posible en sí de un para sí convertido en sí. Ayer fue posible, como mi posible, que me marchara al campo el lunes próximo. Hoy ese posible ya no es más mi posible, pero sigue siendo el objeto tematizado de mi contemplación a título del posible siempre futuro que he sido. Pero su único nexo con mi presente consiste en que tengo que ser, en el modo del era, ese presente convertido en un pasado del cual no ha dejado de ser, allende mi presente, el posible. Pero futuro y presente pasado se han solidificado en sí sobre el fundamento de mi presente. Así, el futuro, en el curso del proceso temporal, pasa al en sí sin perder nunca su carácter de futuro. Mientras no sea alcanzado por el presente, se convierte simplemente en futuro dado. Cuando es alcanzado, queda afectado por el carácter de idealidad. Pero esta idealidad es idealidad en sí, pues se presenta como carencia dada de un pasado dado, y no como lo faltante que para el presente tiene que ser en el modo del no ser. Cuando el futuro es preterido trascendido, permanece para siempre, al margen de la serie de los pasados, como futuro anterior de tal o cual pasado convertido en pluscuamperfecto, futuro ideal dado como copresente a un presente convertido en pasado. Falta examinar la metamorfosis del para sí presente en pasado, como surgimiento conexo de un nuevo presente. El error estaría en creer que hay abolición del presente anterior con surgimiento de un presente en sí, que retendría una imagen del presente desaparecido. En cierto sentido, convendría casi invertir los términos para hallar la verdad, pues la preterificación del expresente es paso al en sí, mientras que la aparición de un nuevo presente es nihilización de ese en sí. El presente no es un nuevo en sí, es lo que no es, lo que es allende el ser. Es aquello de lo que no se puede decir es, sino en pasado. El pasado no es en absoluto abolido, es lo que se ha convertido en lo que era, es el ser del presente. Por último, como lo hemos señalado suficientemente, la relación entre presente y pasado es una relación de ser y no de representación. De suerte que el primer carácter que nos llama la atención es la recuperación del para sí por el ser, como si aquel ya no tuviera fuerzas para sostener su propia nada. La fisura profunda que el para sí tiene de ser queda rellenada. La nada que debe ser sida deja de serlo, es expulsada en la medida en que el ser para sí preterificado se convierte en una cualidad del en sí. Si experimenté una determinada tristeza en el pasado, ya no es en tanto que me hice experimentada. Esa tristeza no tiene ya la exacta medida de ser que puede tener una apariencia que se hace su propio testigo. Ella es porque ha sido. El ser le viene casi como una necesidad externa. El pasado es una fatalidad al revés. El para sí puede hacerse lo que quiera, pero no puede escapar a la necesidad de ser irremediablemente para un nuevo para sí lo que ha querido ser. Por eso, el pasado
es un para sí que ha cesado de ser presencia trascendental al en sí. Siendo el mismo en sí, ha caído en medio del mundo. Lo que tengo que ser, lo soy como presencia al mundo que no soy. Pero lo que yo era, lo era en medio del mundo, a la manera de las cosas, a título de existente intramundano. Empero, ese mundo en el cual el para sí tiene que ser lo que era, no puede ser el mismo al cual es actualmente presente. Así que se constituye el pasado del para sí como presencia pasada a un estado pasado del mundo. Aun si el mundo no ha sufrido ninguna variación mientras el para sí pasabas del presente al pasado, es captado, por lo menos, como habiendo sufrido el mismo cambio formal que acabamos de describir en el seno del ser para sí. Cambio que no es sino un reflejo del verdadero cambio interno de la conciencia. Dicho de otro modo, el para sí, que cae en el pasado como expresencia al ser convertida en sí, se convierte en un ser en medio del mundo, y el mundo es retenido en la dimensión pasada como aquello en la temporalidad instantánea. Hacemos del para sí una cualidad fijada, a la que puede designarse. El conjunto, finalmente, se convierte en totalidad hecha. El futuro y el pasado limitan al para sí, constituyéndole límites dados. El conjunto, como temporalidad que es, se encuentra petrificado en torno de un núcleo sólido, que es el instante presente del para sí. Y el problema entonces consiste en explicar cómo de este instante puede surgir otro instante con su cortejo de pasado y de futuro. Hemos escapado al instantancísimo, en la medida en que el instante sería la única realidad en sí, limitada por una nada de porvenir y por una nada de pasado. Pero hemos recaído en él al admitir implícitamente una sucesión de totalidades temporales, cada una de las cuales estaría centrada en torno de un instante. En una palabra, hemos dotado al instante de dimensiones extáticas, pero no por eso lo hemos suprimido, lo que significa que hacemos soportar la totalidad temporal por lo intemporal. El tiempo, si es, torna a convertirse en un sueño. Pero el cambio pertenece naturalmente al para sí, en tanto que este para sí es espontaneidad, una espontaneidad de la cual podría decirse, es o simplemente esta espontaneidad debería dejarse definir por ella misma, esto es, que sería fundamento no sólo de su nada de ser, sino también de su ser, y que, simultáneamente, el ser la recuperaría para fijarla en algo dado. Una espontaneidad que se pone en tanto que espontaneidad está obligada, por ese mismo hecho, a rechazar lo que ella pone. Si no, su ser se convertiría en algo adquirido, y en virtud de lo adquirido se perpetuaría en el ser. Y ese mismo rechazo es algo adquirido que ella debe rechazar so pena de embiscarse en una prolongación inerte de su existencia. Se dirá que estas nociones de prolongación y adquisición suponen ya la temporalidad, y es cierto. Pero la espontaneidad constituye ella misma lo adquirido por medio del rechazo, y el rechazo por medio de lo adquirido, pues ella no puede ser sin temporalizarse. Su naturaleza propia consiste en no aprovechar lo adquirido que ella constituye al realizarse como espontaneidad. Es imposible concebir la espontaneidad de otro modo, a menos de contraerla en un instante, y, así, fijarla en, es decir, suponer un tiempo trascendente. Sería vano objetar que no podemos pensar nada sino en la forma temporal, y que nuestra exposición contiene una petición de principio, ya que temporalizamos al ser para luego hacer surgir de él el tiempo. En vano se recordarían los pasajes de la crítica en que Kant muestra que una espontaneidad intemporal es inconcebible, pero no contradictoria. Nos parece, al contrario, que una espontaneidad que no se evadiera de ella misma y que no se evadiera de esta evasión misma, una espontaneidad de la que pudiera decirse es esto, y que se dejara encerrar en una dominación inmutable, sería precisamente una contradicción, y equivaldría finalmente a una esencia particular afirmativa, eterno sujeto que no es nunca predicado.
y precisamente su carácter de espontaneidad constituye la irreversibilidad misma de sus evasiones, puesto que, precisamente, desde que aparece para rechazar, y el orden posición-rechazo no es reversible, en medio de lo cual el para sí pasado es en sí. Como la sirena, cuyo cuerpo humano termina en cola de pez, el para sí extramundano se termina por detrás como cosa en el mundo. Estoy encolerizado, melancólico, tengo complejo de Edipo o complejo de inferioridad, para siempre, pero en el pasado, en la forma del era, en medio del mundo, como soy funcionario, o banco, o proletario. En el pasado, el mundo me encierra y me pierdo en el determinismo universal, pero trasciendo radicalmente mi pasado hacia el porvenir, en la medida misma en que yo lo era. Un para sí que ha exprimido toda su nada, que ha sido recobrado por el en sí, y que se diluye en el mundo. Tal es el pasado que tengo que ser, tal es la vicisitud del para sí. Pero esta vicisitud se produce en unidad con la aparición de un para sí que se nihiliza como presencia al mundo, y que tiene que ser el pasado que él trasciende. ¿Cuál es el sentido de este surgimiento? Nos cuidaremos de ver en él la aparición de un ser nuevo. Todo ocurre como si el presente fuera un perpetuo agujero de ser, rellenado enseguida y perpetuamente renaciente, como si el presente fuera una perpetua fuga ante la amenaza de ser embiscado en sí, de ser embiscado en sí, hasta la victoria final del en sí, que lo arrastrará a un pasado que no es ya pasado de ningún para sí. Esta victoria es la muerte, pues la muerte es la detención radical de la temporalidad por preterificación de todo el sistema, o si se prefiere, recuperación de la totalidad humana por el en sí. ¿Cómo podemos explicar este carácter dinámico de la temporalidad? Si ésta no es, como esperamos haberlo mostrado, una cualidad contingente que se agrega al ser del para sí, será menester podrá mostrar que su dinámica es una estructura esencial del para sí concebido como el ser que tiene por ser su propia nada. Volvemos a encontrarnos, al parecer, en nuestro punto de partida. Pero en verdad no hay problema. Si hemos creído encontrar uno, se debe a que, pese a nuestros esfuerzos por pensar el para sí como tal, no hemos podido evitar fijarlo en sí. En efecto, solo si partimos del en sí, puede constituir un problema la aparición del cambio. Si el en sí es lo que es, ¿cómo puede no serlo ya? Pero si se parte, al contrario, de una comprensión adecuada del para sí, lo que habría que explicar no sería ya el cambio, sino más bien la permanencia, si ésta pudiera existir. Si, en efecto, consideramos nuestra descripción del orden del tiempo fuera de todo lo que pudiera provenirle de su curso, aparece claramente que una temporalidad reducida a su orden se convertiría al punto en temporalidad en sí. El carácter extático del ser temporal no cambiaría en nada, ya que este carácter se encuentra también en el pasado, no como constitutivo del para sí, sino como dualidad soportada por el en sí. En efecto, si consideramos un futuro en tanto que es pura y simplemente futuro de un para sí, el cual es para sí de cierto pasado, y si consideramos que el cambio es un problema nuevo con respecto a la descripción de la temporalidad como tal, entonces conferimos al futuro, concebido como este futuro, una imposible plenitud afirmativa. Si no, se agotaría en un en sí instantáneamente. La transición misma, en efecto, acaba en rechazo o sin alcanzar jamás la plenitud afirmativa, y sólo a título de rechazada pasa al ser en la totalidad de su realización. La serie unitaria de lo adquirido rechazado tiene, por otra parte, una prioridad ontológica sobre el cambio, ya que éste es simplemente la relación entre los contenidos materiales de la serie, y hemos mostrado la irreversibilidad misma de la temporalización como necesaria para la forma enteramente vacía y a priori de una espontaneidad. Hemos expuesto nuestra tesis utilizando el concepto de espontaneidad que nos ha parecido más familiar a nuestros lectores.
Pero podemos ahora tomar de nuevo esas ideas en la perspectiva del para sí y con nuestra terminología propia. Un para sí que no durara, seguiría siendo sin duda negación del en sí trascendente y nihilización de su propio ser en la forma del reflejo reflejante. Pero esta nihilización se convertiría en algo dado, es decir, adquiriría la contingencia del en sí, y del para sí dejaría de ser, y el para sí dejaría de ser el fundamento de su propia nada. No sería ya nada como teniendo que serlo, sino que en la unidad nihilizadora de la pareja reflejo reflejante sería la huida del para sí, sino que en la unidad nihilizadora de la pareja reflejo reflejante sería la huida del para sí es rechazo de la contingencia, por el acto mismo que lo constituye como siendo fundamento de su nada. Pero esta huida constituye precisamente como contingencia a lo que es rehuido. El para sí rehuido es dejado en el mismo lugar. No podría aniquilarse, ya que yo lo soy, pero tampoco podría ser como fundamento de su propia nada, ya que no puede ser sino en la huida. El para sí se ha cumplido. Lo que vale para el para sí como presencia A conviene también naturalmente a la totalidad de la temporalización. Esta totalidad no está nunca acabada. Es totalidad que se rechaza y que se huye. Es arrancamiento de sí en la unidad de un mismo surgimiento. Totalidad inacible, que en el momento de darse está ya más allá de ese don de sí. Así, el tiempo de la conciencia es la realidad humana que se temporaliza como totalidad, que es para sí misma su propia inconclusión. Es la nada que se desliza en una totalidad como fermento destotalizador. Esta totalidad que corre en pos de sí y se rechaza a la vez, que no podría encontrar en sí misma término alguno a su trascender, porque ella es su propio trascender, y se trasciende hacia sí misma. No podría existir en ningún caso en los límites de un instante. Jamás hay instante alguno en que se pueda afirmar que el para sí es, porque precisamente el para sí no es jamás. Y la temporalidad, al contrario, se temporaliza enteramente como rechazo del instante.